Ahí está, hermano. Muchas gracias, hermano. Por aquí pues estamos con el compromiso siempre de leer un poquito, de tratar de comprender. Fíjense que estaba leyendo yo aquí en en el capítulo 28. Dice proverbios antitéticos, ¿sí? Antitéticos. Y esto no es más que oposición. Dice una cosa y al otro lado es lo opuesto, ¿sí? Eh, el proverbio 27 es un tanto diferente, ¿sí? Vea en el versículo 19, por ejemplo, dice, como el agua en el rostro, como en el agua el rostro corresponde al rostro, hacia el corazón al del hombre. En cambio, aquí nosotros estamos viendo comparaciones antagónicas, y eso significa básicamente antitético, opuesto, antagónico, ¿sí? Y lo hemos venido viendo acá, mire, desde el versículo 6 tengo yo por aquí anotado, están como más definido esto, dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de camino y rico. Mejor es el que guarda la ley, aunque no lo dice aquí, ¿verdad? Pero el que guarda la ley es prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Luego viene el versículo 8, que es donde a mí me corresponde iniciar, y vea lo que dice. Vamos a leer del 8 al 14 y luego vamos a tratar de trabajar en cada uno de los versículos. Pero dice así, el que aumenta sus riquezas con usuras y crecido de interés, para que se, para que que el que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Ve? Básicamente está hablando de que al que hace lo bueno le va a ir bien y al que hace lo malo, pues definitivamente le va a ir mal. Y vea, comenzamos con el 8. Eh, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Hermano, yo no sé por ahí, por donde ustedes, pero aquí incluso hay bancos. Mire, hace un par de años, incluso creo que sancionaron o por lo menos le mandaron una nota a un banco, a un determinado banco, porque los muy ingratos le hacían préstamo a la gente y le estaban cobrando intereses desde la primera cuota hasta la última cuota, cobrando intereses por el total del préstamo. Son bárbaros, ¿sí? Mientras que este, lo justo es ¿va? Cobrar intereses por lo que va quedando, por el saldo. Bueno, y eso los bancos. Pero ya que es un par de veces, hablaba con una persona a la cual le iban a prestar una cierta cantidad de dinero, pero le estaban cobrando, hermanos, un interés que de veras abusivo, pero abusivo en extremo. Iba en menos de un año quizás iba a pagar el préstamo, pero iba a pagar como 4 veces lo que le habían prestado. O sea, en un año le estaban cobrando
como el 300%. Los bancos aquí prestan, digamos, al 8, al 10, al 12% anual. Pero a esta persona le va a salir 300% o más. Realmente es tremendo. ¿Ve? El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés. ¿Se recuerdan lo que hacían los judíos? ¿Sí? Prestaban. ¿Y qué les tocaba hacer? ¿Se recuerdan de aquel profeta al que llegó la viuda? Pues estaba afligida. A sus hijos se los iban a llevar como esclavos o como sirvientes, porque el esposo había dejado unas deudas y el acreedor, ¿verdad? El acreedor pues llegó y se iba a llevar a sus hijos. Con Eliseo ocurrió eso. Mire, y las personas que hacen eso realmente, hermano, es tremendo. Sabe que aquí se han dado varios casos en los cuales incluso el que prestó a cierto, digamos, para cierto periodo, ¿verdad? Para cierto tiempo, cuando llegan los que deben, ¿verdad? Los deudores a querer pagar hasta se esconden y salen al día siguiente que ya se venció el plazo. ¿Con qué objetivo lo hacen? Bueno, con quedarse con los bienes de las personas. ¿Sí? A un señor por ahí le dieron un préstamo sobre una cadenita de oro. Igual, ¿verdad? Llegaron un día que se iba a vencer el día que se vencía el crédito y la señora se escondió. Al día siguiente llegaron, mire, le venimos a buscar y no estaba, no, ustedes ya perdieron. Esa cadena ya no la recuperan porque ayer se venció el plazo, pero se escondió cuando llegaron. Qué tremendo. Y los judíos no eran diferentes. Lo que hacían era que cuando alguien no les pagaba, bueno, quitaban las cosas. A sus hijos, a los hijos de los que debían, se lo llevaban para trabajar en sus propiedades, incluso como esclavos. Qué tremendo. Para aquel, dice, que se compadece de los pobres, las aumenta. Y viene a mi memoria lo que hacía Job, ¿se recuerda? Job, un hombre bueno, puro, santo. Dios lo dijo, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? Le dijo Satanás. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hacía Job para con los necesitados? Estaba ahí para ayudarles. Estaba para ayudarles. Recuerda, igual con los judíos, ¿verdad? Si tu hermano empobreciera y se vendiera a ti, ¿qué tenía que hacer el judío después de pasados 7 años? ¿Se recuerda? Cada 7 años ellos debían liberar a los, a los, a quienes les habían dado un crédito, un préstamo. Y cada 50 años, el año del jubileo, también, ¿verdad? Pero incluso a ellos se les decía algo, mire, cuando los libere, tiene que darles para que lleven, tiene que proveerles, no lo vas a enviar con las manos vacías. ¿Eh? Eso es lo que hace un hijo de Dios. Sí, un hijo de Dios no presta a usura. ¿Eh? No presta a usura. La usura es abusiva, es mala, es dañina. Y generalmente los ricos son los que hacen eso. Comentaba en la familia que aquí en El Salvador, unas personas pudientes, ¿verdad? Le prestaron a un señor 100 colones por una finca, ya hace años, ¿verdad? Bastantes años. Y por 100 colones le quitaron una finca de varias manzanas, cultivada de café. Qué vergüenza. Eso, un hijo de Dios no lo hace.
Y si lo hace, pues no es hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se va a compadecer. Mire lo que dice en la segunda parte del versículo 8. Se compadece de los pobres. Y también está escrito, ¿verdad? Quien da al pobre, a Dios presta. Y este volverá a pagárselo, ¿sí? También está escrito, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Hermanos, cuando se le da algo, se ayuda a un pobre. Quien da, hermanos, no empobrece. Al contrario, Dios le bendice, Dios le prospera, Dios le da más. Recuerdo una señora, mire, era muy pobre, tenía un terrenito pequeño, pero en ese terrenito nada más tenía un palito de mangos. Eso tenía, un palito de mango. Pero Julia era el nombre de ella. Ya era anciana cuando yo era niño. Y ella, cuando llegaba la gente, ella le regalaba mangos. Nunca vendía mangos, siempre lo regalaba. Y decía ella, y el palo echaba más mangos, y más abundaba para seguir regalando. Hermano, cuando nosotros ayudamos a un hermano o a un vecino, a alguien que necesita, Dios no se queda con eso. No, Dios siempre va a bendecir. Incluso viene a mi memoria igual, ¿verdad? Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le había robado en los diezmos y ofrendas. ¿Y qué les dijo? Traigan mis diezmos al alfolí y van a ver si no les abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. No simplemente abunde, sino que haya bastante, ¿sí? Porque haya bastante y no le va a faltar, hermano. A un hermano, a un hombre, a una mujer cristiano que sea bueno, que comparta de lo que Dios le regala, estoy seguro que no le va a faltar. Y es lo que dijo David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. Porque así es Dios. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Él siempre ayuda. ¿Sí? Mire, dice en Proverbios 28, 6, estamos aquí. ¿Sí? Este es, hermanos, bueno que nosotros hagamos el bien, pero jamás será bueno, ni para nosotros ni para nadie, enriquecerse a, como decíamos, a expensas de las necesidades de los hermanos o de los vecinos o de las personas que llegan a nosotros para pedirnos ayuda. La usura, incluso, hermanos, es considerada como un delito. En las diversas constituciones, la usura, aquí en El Salvador, la usura, al menos en papel, ¿verdad? En la ley, ¿sí? Es penado por la ley, es delito, ¿sí? Quien presta debería prestar a un interés justo, ¿sí? A un interés justo. Es una actitud, hermanos, inmoral. Vayamos a Levítico 25. Levítico 25, 36. ¿Vea? Levítico 25, le dije 36. Y está desde antes, podemos ver desde el 24. ¿Ve? Mas la tierra de elegidos de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos.
Y cuando tu hermano empobreciere, ¿sí? Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, oiga, tú lo ampararás, ¿sí? Como forastero y extranjero vivirá contigo. Y esto debería recordarles a ellos igual, ¿verdad? Que ellos fueron extranjeros allá en Egipto, ¿sí? Y vea lo que dice también, no tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros tierra en Canaán, para ser vuestro Dios. ¿Sí? Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, oiga, no le harás servir como esclavo. Hermano, los israelitas tenían, como siempre, como lo sabemos, ellos tenían la ventaja de tener la palabra de Dios escrita para meditar en ella y para ponerla por obra, ¿sí? Pero muchas veces actuaron mal, ¿sí? Y como le decía, al profeta Eliseo le dijo la viuda, ¿verdad? El esposo había fallecido y, bueno, dejó deudas y vino el acreedor, se quería llevar a sus hijos. Por supuesto, Dios proveyó. Y el profeta le dijo qué hacer. ¿Qué tiene en la mano? Aceite. Pues pide utensilios, pide recipientes, no pocos. Y pidió y le dieron muchos, a tal grado que el profeta le dijo, bueno, vende, paga lo que debe, lo que debía tu esposo, y del resto, vivan con lo que quede, vivan tú y tus hijos, ¿sí? Ahora, otra cuestión, vea, el que aparta su oído, oye, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, ¿sí? Es despreciable, ¿sí? Dios no la escucha, no se puede, no puede escuchar Dios la oración de un hombre malo. También cuando subió el fariseo y el publicano a orar, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El fariseo que dijo, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres. Yo soy bueno, soy puro, soy santo, ¿verdad? Y no soy como este fariseo, como este publicano. Hermano, ninguno de nosotros es apto para recibir por mérito propio la benevolencia de Dios. Y si apartamos nuestro oído para no oír la palabra de Dios, pues nos va a ir mal. Cuando oímos igual, ¿verdad? No escuchamos y no nos sirve para aplicarlo en nuestra vida. Nos va a ir mal, ¿sí? ¿Sabe qué dice? Su oración también será abominable, o sea, detestable. No es oída su oración. Pero ¿qué dijo aquel hombre? ¿Recuerda el publicano? Sé propicio, dijo, a mi pecador. ¿Quién volvió a su casa justificado? No fue el fariseo, porque él era bueno, ¿verdad? En su propia opinión, ¿sí? Pero el publicano reconocía que, que estaba mal delante de Dios. Hay que, hermanos, estar atentos
a la palabra de Dios, porque cuando estamos atentos a la palabra de Dios, esa nos instruye, nos ayuda. Podemos ser mejores si nosotros oímos a Dios. ¿Sí? Escudriñen las escrituras, dijo Jesús. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, ¿sí? Ellas dan testimonio de mí. Es importante que nosotros, ¿sí? Que nosotros no nos apartemos de la palabra de Dios, ¿sí? Y vea aquí en la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, en el capítulo 4, vea lo que dice, y esto no era solo para aquel tiempo, pero antes de Pablo, desde que Dios les dio su ley a los judíos, ¿cuántas veces se apartaron de ella? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y vea lo que dice en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿ve? Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes que han conocido la verdad. ¿Ve? Y eso ha sido todo el tiempo. Así ha sido todo el tiempo. ¿Sí? ¿Ve? Incluso vea lo que en la segunda carta a Timoteo, lo que Pablo le dice o le escribe al joven, ¿verdad? Le dice por escrito, podríamos decir, siempre en el capítulo 4, segunda Timoteo 4, del 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es serio lo que Dios encarga a aquellos hombres que enseñan, a todos aquellos que a veces enseñamos. Es, es grande, es delicado, ¿sí? Es muy delicado. Vea, dice, vendrá tiempo, esto a mí me llamó mucho la atención, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjense que yo he oído lo siguiente de alguna gente, es que enseñan lo que les conviene, pero hermanos, lo que les conviene según qué, o que conviene según quién, porque a nadie le conviene realmente apartarse de la sana doctrina, a ninguno, a ninguno nos conviene. Ahora, si alguien enseña porque tiene malas prácticas, porque tiene, o como decimos por acá, malas mañas, quieren darle vuelta, como dicen, o torcer las escrituras para hacerlas llegar a sus malos deseos, a sus concupiscencias, ahí les va a ir mal, les va a ir mal, o nos va a ir mal si nosotros lo hacemos, porque no nos conviene torcer las escrituras para adecuarlas a nuestra mala manera de vivir. Deberíamos hacer lo contrario.
cambiar nuestra mala manera de vivir para actuar conforme a las escrituras. Vea, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No es agradable delante de Dios. ¿Sí? No es agradable, no es bueno. Dios no lo oirá. ¿Y cuántas veces, hermano? Nosotros sí hablamos y a veces aquí con mi esposa decimos, el pueblo de Israel, pero igual nosotros, muchas veces igual nosotros. Recuerda, mi pueblo le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se apartó de Dios? Hermanos, si solo salieron de Egipto y ya estaban renegando. ¿Para qué nos trajiste al desierto? ¿Sí? Pasaron el mar, llegaron a Mara y nos vamos a morir de sed. Y añoraban las cosas de Egipto. Allá todo lo que ellos comían, los puerros y las cebollas y los ajos, y hermano, así, ese, el, ese es el camino de los malos. Y en cuántas ocasiones, incluso cuando Moisés hablaba con Dios y ellos oían, no, dijeron, no queremos hablar nosotros con Dios, habla tú con él y dinos lo que hay que hacer y nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces se apartaron ellos de los caminos de Dios? Y cada vez que se apartaban, hermano, les iba mal. Se arrepentían y Dios los perdonaba. Eh, quizás los casos más que, que más leemos, ¿verdad? En el libro de los jueces. Y moría el juez y el pueblo se volvía, tantos ídolos se volvía. Les iba mal, acudían a Dios y les mandaba otro juez. En los días de ese juez se comportaban bien, moría ese juez y volvían a lo mismo, una, otra y otra vez. Y Dios, hermano, no, apartaba su oído de ellos. ¿Eh? Y luego, el siguiente, el que hace errar a los rectos por el mal camino, caerá en la misma fosa. ¿Cómo, cómo es alguien puede, pero lo hacen? ¿Sí? ¿Cómo alguien puede hacer que una persona recta caiga? ¿Sí? Una persona recta caiga. No debería ser en ningún momento. No debemos nosotros procurar que un justo falle a Dios. ¿Eh? No debemos. No, no es agradable para Dios. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en la misma fosa. Juntos van a ir, vamos a ir, hermano, van a ir, ¿sí? Juntos. No habrá diferencia, ¿sí? No habrá diferencia. Va a errar el camino. Y recuerda lo que dijo Jesús, el que haga algo mal, bueno, mejor le sería atarse una piedra de molino y tirarse al mar, que hacer caer a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, a uno de los más pequeños. Sí, van a haber tropiezos, sí, pero hay de aquel que los ponga, sí. Mejor le fuera atarse a una piedra de molino. Y yo estaba viendo por ahí en algunos lugares unas piedras así grandes, redondas, con un hueco en medio, pero unas así pequeñas, y esas piedras eran más grandotas.
pero aún con una piedra de esas así, de molino, no hombre, si pesan, cuesta levantarla. Imagina amarrarse una de esas y tirarse al fondo del mar. No, no va a salir, pero dice, mejor le fuera eso que hacer caer a un hermano. No es de cristianos hacer caer a un hermano. Mejor le fuera a atarse a una piedra de molino y lanzarse al fondo del agua. No, vayamos a Pedro, segunda Pedro. Vea lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 10 en el capítulo 2 de segunda Pedro, pero desde el 9 incluso. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Vea, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente, oye, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, vean, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, pues tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado por el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura. Oiga, refrenó la locura de él, del profeta. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo. El que aparta, ¿sí? El que hace errar a los rectos, ¿sabe? También él va a caer en el mismo hoyo, como el ciego que guía a otro ciego, ¿no? Igual, van ambos para el hoyo, va a caer en la misma fosa, porque él piensa que solo está seduciendo y haciendo llevar por el mal camino a un recto. Hasta se, hermano, hasta se oye, mira, güey, lo que hicimos, güey. Lo convencimos o la convencimos de que hiciera esto. Están felices porque hicieron errar a alguien que no actuaba como ellos, pero les va a ir mal, les va a ir mal, muy mal. ¿Sí? El que hace errar a los rectos por el mal camino, caerá en la misma cosa. ¿Sí? Mas los perfectos heredarán el bien. Hermanos, nosotros
Bueno, uno de los, hablando de hombres propiamente dicho, ¿verdad? No de Cristo, pero recuerda que se dice de Abraham, fue llamado el amigo de Dios. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, y no le voy a comentar esto a Abraham, él va a encaminar a sus hijos y los va a llevar por el buen camino. Le vamos a comentar a Abraham, ¿sí? Y es, hermano, un hombre de renombre, ¿eh? ¿Sí? También, ¿verdad? Enoc, se recuerda, no gustó la muerte, oh, ¿sí? No gustó la muerte. Elías, llevado en el carro de fuego, dijo su siervo, carro de Israel y su puente de caballo. No gustó la muerte, Elías. Se lo llevó Dios. Incluso a Moisés, ¿verdad? No, nadie supo de dónde, ¿sí? De dónde estaba su tumba, porque lo sepultó Dios. ¿Sí? Hermanos, así es Dios con los perfectos. Recuerda que ellos también, los judíos, ¿verdad? La mayoría cayó en el desierto, incluido Moisés, y allá los llevó para Canaán, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? El hombre, el siguiente, el hombre rico es sabio en su propia opinión. ¿A cuánta gente hemos oído nosotros? Gente que muchas veces tiene dinero. Ah, esto es porque yo soy inteligente, porque yo sé qué hacer, porque soy bueno para los negocios. Y en muchas ocasiones han hecho sus bienes de manera fraudulenta. Como lo que leíamos al principio, ¿verdad? Prestando a usura, prestando a intereses abusivos, aprovechándose de la necesidad del pobre. Soy inteligente. Oh, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Incluso se recuerdan de la parábola del rico insensato. Alma mía, dice, muchos bienes. Su heredad produjo muchos bienes tienes ganados para muchos años. Repósate, necio, necio. Esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿No es mejor trabajar y compartir con el que padece necesidad? Está bien. Pablo dijo, mire, el que roba, ya no robe, trabaje con sus manos para tener para sí y para compartir con el que tiene necesidad. Sí, sí, para compartir con el que tiene necesidad. ¿Sí? Mas el pobre, entendido, todo lo escudriña. De eso debemos ser nosotros. ¿Sí? Aquellos que queremos conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Para luego hacerla, porque el sabio dice, ve el mal y se aparta, ¿sí? Oirá el sabio y aumentará el saber, y Dios se agrada de hombres y mujeres que son de este tipo, ¿sí? También me recuerda a aquella mujer vendedora de púrpura, la cual fue convertida, ¿verdad? Una predicación del apóstol Pablo. Si consideran que soy digna, quédense en mi casa. Y ahí lo estuvo. Prácticamente casi obligó a los hermanos a quedarse con ella. Sí.
fielmente te conduce de cuando prestas algún servicio a los santos, le dijeron a Gallo, ¿sí? Especialmente a los desconocidos, aquellos que llegan de lejos, ¿sí? Sí. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. ¿Quién no se alegra porque un justo es prosperado? Porque un justo obtiene más. Todo mundo se alegra o debería alegrarse, ¿sí? Más cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Hermanos, es tremendo cuando una ciudad está llena de crimen, de robos, de cuestiones. Hay lugares en los cuales, hermano, no se puede entrar o no se podía entrar. Era difícil. Aquí en un lugar cerca de Chalchuapa, se llama Ciudad Real, y habían dos residenciales ahí. Una era Residencial Valladolid, que era la más tremenda. Bueno, ahí era difícil. La gente en la noche no salía de sus casas, no podía salir porque era duro. Cuando los impíos se levantan, la gente tiene que esconderse. No puede andar libremente porque peligra su integridad física, su integridad moral, su vida. Y otra cosa, ¿verdad? El que encubre sus pecados no va a prosperar. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Le va a ir mal. Al final, bueno, van a ser descubiertos. ¿Sí? Bueno, va a ser descubierto. Al final va a ser descubierto. Y no va a ser grato. No va a ser grato. Va a ser algo difícil. Pero el que convierte, el que hace volver a un pecador, ¿no? Sí. Ese le va a ir bien. ¿Sí? Vea lo que dice el versículo 20 de Santiago 5. Santiago 5:20. Sepa, el que hace volver al pecador del error de su camino, se le salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? También el rey David dijo que cuando él no había confesado sus pecados, sus huesos, oiga, sus huesos se resecaban, pero cuando confesó y Dios le perdonó, fue diferente totalmente, porque el que confiesa sus pecados, Dios le perdona. Juan dijo, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, bueno, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por eso es que nosotros, hermanos, siempre estamos pidiendo a Dios perdón por las faltas que cometemos, porque somos carne y muchas veces fallamos, pero Dios sabe todo. Y si le confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, bueno, Dios perdona. ¿Sí? Dios perdona a todos, hombre o mujer que se arrepiente de sus pecados y pide perdón, Dios le perdona. Y Él siempre está haciendo llamado, siempre está haciendo llamado, pero nosotros muchas veces no atendemos esos llamados. El hombre no atiende los llamados de Dios.
Y siempre ha sido así. Siempre hemos sido así como hombres. Siempre, ¿sí? Siempre. No, no, no cambiamos. No cambiamos. Siempre vamos igual. Pero si confesamos, ¿sí? Pues Él perdona. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre, ¿sí? Y la ventaja, ¿verdad? Que Él conoce nuestros corazones. Sí, Él sí conoce nuestros corazones. Él sabe si pedimos perdón sinceramente o no. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántas veces lo que hemos estado estudiando con el hermano Glauco, desde Isaías, Jeremías? ¿Cuántas veces Dios les hizo ver pero el pueblo no quería? Bueno, y sufría, pues, sufría, pagaba el costo de su error, de sus pecados. 70 años allá en Babilonia, 70. Y, oiga, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Hermano, ¿por qué? Porque Dios lo amará, porque Dios le va a proteger, ¿sí? El Salmo 91, ¿verdad? El famoso salmo que citó Satanás, ¿sí? Vayamos al Salmo 91. Mire el Salmo, y todo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Y todo el Salmo 91. ¿Sí? Mire, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Bienaventurados los hombres que siempre temen a Dios. ¿Sí? Y el Salmo 23, ¿sí? Mire el Salmo, solo son 6 versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa, oiga, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Y el 105 lámpara es a mis pies tu palabra. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo me gocé con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Hermano, la obediencia a Dios siempre trae beneficios grandes.
para aquel que obedece. Mas el que endurece su corazón, cara en mal. ¿Te recuerdas? En Egipto, 10 plagas más una al final, ¿verdad? Porque una vez más el corazón de Faraón se endureció. ¿Sí? ¿Y quién es ese Dios? Y no lo conozco. Y no voy a dejar ir a este pueblo. 10 plagas en Egipto y la última en el Mar Rojo. Ahora, ¿tememos nosotros a Dios? O mejor la pregunta, ¿temo yo a Dios? Y nosotros nos respondemos sí o no. Pues si nosotros tememos a Dios, ¿sabe qué? Vamos a ser muy felices. Y si endurecemos nuestro corazón, nos va a ir mal. Que no nos diga Dios igual que al pueblo, duros de servir e incircuncisos de corazón. El pueblo falló porque le faltó conocimiento. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Escudriñémosla y procuremos hacer la voluntad de Dios. Hasta aquí llego, hermano. Gracias por su atención. Gracias. ¿Alguien quiere comentar? ¿Algo que añadir a la clase? No miro que alguien quiera comentar. Yo tengo unos comentarios. A ver si No, eso anima. Ok, ok, Glauco. Ah, el, eh, el versículo 8. Bueno, casi todos los versículos aquí, ah, al que le va mal, no entiendo por qué le va mal. El que entiende son los que conocen a Dios. Y mira y observa. Esa gente tiene que saber por qué le está yendo mal, para que se acerque a Dios, para que sepa que Dios está causando este mal, porque no considera al pobre. Ah, la usura, habló de la usura y el interés. Los préstamos en lo que es la ley era por una necesidad, porque el hermano se metió en un problema necesita una ayudadita, le vas a prestar para ayudarle. A él no lo vas a fregar, no vas a usarlo como negocio. Dios no le gusta eso. Es una ayuda. Cuando estás cobrando interés, se lo vas a cobrar al extranjero, pero no tienes que cobrar al extranjero tampoco, si es una ayuda. Está hablando de ayudas aquí. Y el que teme a Dios le va bien. De nuevo, la persona que mira, observa, es el cristiano, el que entiende, el que teme a Dios, mira a esa persona y de ahí aprende. ¿Cuánto más si le decimos a esa persona, mira, te va mal por esto? Está escrito todo esto, Dios sabe todo esto, pero no te va mal. Hay una escritura me llama la atención en Isaías capítulo 23, de que Dios perdona y vuelve a ayudar a la gente. Le ayudó a la ciudad de Tiro y le dice, cuando vuelvas te voy a perdonar y tú no vas a agradecer, vas a volver a hacer tus fechorías, tus fornicaciones, pero no te voy a dejar que atesores lo que estás ganando, te lo voy a estar quitando. El que observa eso es el que mira la mano de Dios y aprovecha. Te lo voy a quitar a ti y se lo voy a dar a uno que me sigue a mí.
Y no tenemos que poner a prueba esas cosas, nomás poner nuestra confianza en Dios y luego nos vamos a dar cuenta, es cierto, sí, sí funciona así. Es bueno cuando lo creemos y Dios sabe si lo creemos o no. Gracias, Juan. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Y es muy cierto. Amén. Ah, sobre ese versículo, yo también, porque aquí en Mexicali, los prestamistas mal llamados cobran hasta el 50%. ¿Ok? Pero es ilegal, 50%, pero de ahí siguen cobrando más, pero es ilegal. Y tarde o temprano, Dios se va a encargar para que pierda lo que tiene. La cosa está que cuando una persona, lo que está hablando aquí de riqueza, sí, sí es cierto, ¿verdad? Le puedes cobrar a un extranjero interés, a un hermano israelita no, pero a un extranjero sí, pero no debería de cobrarle mucho, demasiado. O sea, como dice ahí, que hace su riqueza, aumenta su riqueza con usura y crecido interés. Ok, Dios se va a encargar de bajar a esa persona, porque también la persona ah, que hace eso es una persona avariciosa y por el amor al dinero, tarde o temprano va a hacer un error y va a perder lo que tiene. Pero yo creo que Dios está detrás de todo eso. Hay gente que se ha hecho rica, pero a costilla de los pobres. Y muchas veces esa gente que se hace rica, el gobierno tiende a investigarlos. Inclusive predicadores los han investigado porque se han hecho ricos a la costilla de gente pobre. En los Estados Unidos hasta los cheques del gobierno que le dan para ayudarles se los quitaban, pero quería opinar, pues tengo comentarios en todo, pero el versículo 9, el que se parta su oído, ¿verdad? Qué cosa tan común, ¿verdad? Que gente que no quiere asistir, no quieren oír la palabra, no quieren leer, no quieren estudiar. Pero cuando están en apuros, pídele a Dios por mí. ¿Ok? Pues sí, ¿verdad? Porque ellos saben que Dios no lo va a ir. Yo ni sé cómo pedirle a Dios porque no me bauticé, pero no seguí, pues no me interesaron esas cosas, pero ahora sí quiero que ores por mí. Es muy común eso. ¿Ok? La otra es el versículo 10, la segunda parte. ¿Ok? Mas los perfectos heredarán el bien. ¿Ok? Hay hombres malos, versículo 10, la primera parte, hay hombres malos, pero hay hombres más malos. El que recluta hombres buenos para hacer el mal, este, es una cosa que yo creo que Dios no tolera nada de eso, para nada. Pero los perfectos heredarán el bien. ¿Ok? Ah, como la palabra heredar o herencia es un término legal, se usa mucho en las cortes cuando alguien va a heredar algo, es un derecho legal. La palabra tiene el sabor de una bendición garantizada para los perfectos, o sea, los que andan bien, te garantiza Dios el bien. ¿Ok? Y como lo demás, Dios se encarga de que sea heredero, tanto como para quitarle uh, al malo, quitarle el interés, lo que ha ganado por interés y dárselo al que sí lo necesita. Y versículo, uh, el versículo 12, cuando habla ahí de cuando los justos se alegran. La otra versión dice cuando los justos triunfan, y creo yo que está hablando aquí de gente que está en poder, que entra en poder. Un rey bueno y justo, cuando ha triunfado la gente se alegra, pero cuando se levantan los malos, es difícil encontrar un hombre bueno en la calle, porque poquita levadura leuda toda la masa. Okay. Yo creo que tanto El Salvador como acá en México nosotros estamos viviendo eso ahora. Okay. La maldad ha leudado y
Se ha metido en todo se ha metido la maldad. ¿Ok? Tenemos una corrupción eterna, aquí le dicen es una corrupción eterna. Y el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Ok? Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Lo que me llamó la atención a mí, me llama la atención a mí es la palabra siempre, que siempre teme. ¿Ok? Ni un momento deja de temer a Dios. ¿Ok? Quizás es imposible hacer eso las 24 horas, cada minuto y cada segundo, pero muchos, aunque tenían temor a Dios, han caído, cayeron. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, ¿ok? En un momento de miedo, de debilidad, como Pedro, en apuros, uh, pero son llevados a cometer pecado, pero de todos modos, yo creo que son, David, son bendecidos. Tenía temor a Dios, pero en un momento se le fue. El otro es José, claro, que parece que siempre tuvo temor a Dios, ¿ok? sí, Pero el que tiene un corazón duro va a caer y no se va a levantar. Mientras tenga un corazón malo, se va a quedar en el hoyo, no va a salir de ahí. Y ese ejemplo que lo citó el hermano de Faraón, ¿ok? Pero quiero decir esto, quiero comentar que ¿cuántos hermanos dejan a Dios? ¿Ok? Pero no es una cosa de un momento a otro, sino que dejan a Dios, pero primero dejaron el temor a Dios. sí, así es. Y el corazón no tiene otra cosa que hacer más que hacerse duro. Okay. Ahí está Dios, pero ya no le tienes temor a las consecuencias. Y no hay una persona más miserable que un hermano que ha dejado a Dios. Como digo, no fue en un momento, un instante, sino poco a poco se fue haciendo duro su corazón. Buena clase, hermano. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Muchas gracias, hermano. Okay, entonces voy a apagar la grabación. Bendecidos a todos por estar escuchando.